De la misma forma, continuamos con la conferencia magistral, el eje pedagógico a cargo del magíster Nicolás Joextra, sobre el diseño universal de aprendizaje DUA, asesor del ministro de Conocimiento y Talento Humano. Antes de dar paso a Nicolás, me permito leer un breve perfil de él. Nicolás Joextra es graduado de la Escuela de Educación de Harvard con maestría en Política de Educación Internacional, enfoque en temas de educación inclusiva, y de la Universidad de Michigan, con título en Psicología. Trabaja ahora como asesor en educación en el despacho del ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Sus temas de investigación principales son tecnología y estrategias para la educación inclusiva y el diseño universal para el aprendizaje y modelos de educación intercultural bilingüe. Ha publicado varios artículos sobre temas de educación inclusiva, académico y personales en Estados Unidos y Brasil. De esta manera damos la bienvenida a Nicolás Joextra. Perfecto. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien. ¿Están todos listos para ser docentes? Sí, ¿están emocionados? Sí. Qué bien. Tengo que prepararme un momento y encender mi portátil, pero ya después empezamos aquí. Ahí estamos. Ok. Yo estoy listo, si están listos ustedes. ¿Qué pensemos? Ok, pues muy buenos días. Muchas gracias por ofrecerme esa oportunidad de estar aquí con ustedes. Les felicito que serán los próximos docentes, la próxima, digamos, generación de docentes aquí. Tienen mucha responsabilidad, ¿no? De formar los alumnos, formar los niños de mañana. Y pues es un trabajo bien importante y les felicito, les agradezco. Bueno, como ya dijeron, yo soy Nicolás Joextra, trabajo en el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano en temas de educación, sobre todo con la educación inclusiva. Y como el tema de esos 2 días es el valor del humano, pues yo pensé hoy en darles una presentación sobre la educación inclusiva y sobre todo una estrategia para la educación inclusiva que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje. Y es un tema bien complicado, es una estrategia más o menos compleja, pero vamos a ver lo que podemos sacar de esa presentación. Y claro, al final, si ustedes tienen preguntas, pues que las preguntas es donde realmente aprendemos más. Así que voy a empezar y esperar que tengamos tiempo para conversar después. ¿Cuál es la educación inclusiva? Según lo que dice la Declaración de Salamanca, la Declaración de Salamanca fue un acuerdo internacional en el año 94 que se firmó en Salamanca, España, sobre las necesidades sobre la educación para personas con necesidades especiales. Y según esta declaración, las personas con necesidades especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias que deberán integrarlos con una
pedagogía, me cuesta con algunas de esas palabras, centrada en el ser humano, capaz de satisfacer esas necesidades. Las escuelas ordinarias con esta orientación integral representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogido y construir una sociedad integradora. Es decir, en esta declaración de Salamanca, lo que decidieron había en ese conferencia internacional más de 95 países que se juntaron para hablar justamente de eso, justamente de la educación y de la necesidad de incluir a todos en la educación, da igual de su género, de su edad, de su comunidad, de su cultura o de su capacidad o discapacidad. Entonces, sacaron de esa conferencia una declaración, digamos, hoja de ruta para el futuro, que debemos incluir en escuelas ordinarias, en la educación, la oportunidad para cualquier persona de aprender juntos, para crear sociedades más inclusivas. En su sitio de web, el Ministerio de Educación define a una escuela inclusiva como propósito de la educación inclusiva es permitir que los docentes y estudiantes se sientan cómodos antes de la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje. Así que quería un poco repasar esa declaración y también esa frase en el sitio de web del Ministerio de Educación, porque eso es lo que ustedes esa es la responsabilidad, digamos, que ustedes van a tener como docentes. Ustedes tendrán esa responsabilidad de crear ambientes inclusivos. También van a tener a niños diversos en sus clases, da igual de su asignatura. Si ustedes son docentes de matemáticas, ciencias, humanidades, filosofías, lo que sea, van a enfrentarse o van a encontrarse con un grupo de estudiantes muy diversos, con niños con todo tipo de necesidad especial, con todo tipo de experiencia, de historia, de muchas comunidades diferentes. Entonces, es una responsabilidad bien, bien importante, pero también es una oportunidad para ustedes seguir aprendiendo y seguir creciendo como seres humanos, porque la educación realmente empieza después de graduarse, creo yo. Yo he aprendido más después de graduarme de la universidad que lo que aprendí en la universidad. Ok, los obstáculos en la aula de clase. Hay una frase muy importante que dice que la discapacidad no existe dentro de la persona, sino en la interrelación entre la persona y su ambiente. Es decir, que una persona no es discapacitada, una persona no tiene la discapacidad. La discapacidad se surge cuando una persona se encuentra con un ambiente que tiene barreras, cuando se encuentra con un ambiente que no es inclusiva. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando para prevenir, para superar, es esos ambientes exclusivos. Según información de las Naciones Unidas, alrededor de un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Es decir,
en cualquier grupo de 10 alumnos, si 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, en un grupo de 10 alumnos, 1.5 de esos alumnos tendrá algún tipo de discapacidad. Y es un poco feo de las estadísticas que siempre estamos cortando en los niños por la mitad. Que yo no sé si es el tronco o las piernas que tienen la discapacidad, pero la mitad sí tiene. Pero lo que eso quiere decir es, no es una cuestión si nos vamos a encontrar con niños con necesidades especiales. Es cierto, ya sabemos que vamos a encontrarnos con estudiantes que tienen necesidades especiales. La mayoría de esas necesidades especiales son lo que decimos invisibles. Es obvio cuando un estudiante tiene alguna necesidad especial gracias a una discapacidad sensorial, como lo que es ser ciego, sordo, con discapacidad física, ¿no? Esas cosas son bien fáciles de detectar. Pero existen también discapacidades intelectuales, existen condiciones como el autismo, también existen condiciones como la dislexia, disgrafia, dificultades para leer. Esas son cosas que vamos a encontrar en la clase, en la aula de clase, que no se nota, que no se ve. Sin embargo, nosotros como sociedad, como mundo, seguimos desarrollando la educación para un alumno mítico típico, ¿no? Un alumno típico normal, entre comillas, que realmente no existe. Entonces, es nuestro reto un poco irnos preparando para encontrarnos con la diversidad humana. Me gusta decir que la educación especializada es educación que excluye, es educación exclusiva. La educación especializada no es la respuesta que nosotros buscamos cuando hablamos de la inclusión. La educación especializada puede ser otra forma de exclusión en términos de si vamos a aislar a un estudiante porque tiene una necesidad especial, pues no estamos incluyendo. Y tengo una cita aquí de una profesora de una escuela de Brasil. Y lo que dice la profesora es, muchas veces cuando los docentes piensan en la educación inclusiva, piensan en trabajar con los niños de forma individual, en actividades aparte. Pero esto no es el caso. Pensamos en hacer un programa general que se puede adaptar para las necesidades de cada uno, ¿no? Entonces, esa es la idea de la inclusión. No es aislar a un niño para darle una educación especial aparte. Es diseñar un programa que podemos incluir a todos los alumnos. Y lo que me gustaría ahora, antes de seguir con lo que es el propósito de esta presentación del diseño universal para el aprendizaje, me gustaría enseñarles un poco un video de una escuela inclusiva en Brasil, que creo, para mí es un ejemplo muy, muy bonito de una escuela inclusiva, porque es en un pueblo de Brasil, no tiene un montón de recursos, pero tienen lo que es la mentalidad, tienen el deseo de crear un ambiente inclusivo. Y eso realmente es, al fin y al cabo, lo más importante, que tenemos ese deseo de crear e incluir a todos. Entonces, me gustaría enseñarles un momento antes de, digamos, meternos en la carne y hueso de la presentación, ese video, para que tengan una imagen de lo que es una escuela inclusiva. Así que si podemos... Apoio Ministério da Educação, Governo Federal do Brasil. País rico é país sem pobreza. Instituto Rodrigo Mendes apresenta Diversa, Educação Inclusiva na Prática. Inclusive Education in Practice.
Uma criança com uma aparente limitação motora está sentada numa cadeira soldada a um guidão de bicicleta. Escola Clarice Fecuri, Rio Branco, Acre, Brasil. Maria da Silva Bezerra, mãe do Sávio. Desde que o mundo é mundo, existem pessoas diferentes, então as pessoas têm que se acostumar. O Sávio é bastante sociável, ele está na igreja, em tudo, ele está em todo lugar. Quando se passou a adotar o modelo da educação inclusiva nas escolas, e o atendimento aos portadores de deficiência física, aos portadores de necessidade especial, deixou de ser feito exclusivamente pelos centros de atendimento especializado e passou a ser realizado nas escolas, a primeira consequência foi a ampliação maciça da quantidade de atendimento. Crianças no recreio. Entre elas está o Sávio, o menino da bicicleta. Então foi a partir do ingresso dessas crianças aqui que nós começamos a pensar a mudança, né? Não só no projeto arquitetônico, como na organização pedagógica administrativa e na prática pedagógica. Dulcilene do Nascimento, professora de AEE. Trabalhar com alunos com deficiência é trabalhar individualizado, trabalhar separado, atividades diferentes, sendo que não é isso. Jane Fontoura Marques, coordenadora pedagógica. Algumas atividades que possam chegar a esses alunos. A Glícia Mendes, professora. Então eu preciso de muitas ideias, né? Para poder assim, porque eu não aceito isso de dizer, eles são especiais, não precisa aprender. Que é isso, eu não aceito isso não. Vocês estão na escola para aprender algo. Nós temos alunos com baixa visão, por exemplo, que o caderninho dele é especial, tem umas pautas mais legíveis. As avaliações que são feitas, elas são adaptadas, né, uma letra maior, em negrito. Então a gente tem todo esse cuidado. Cada aluno tem a sua pasta, nessa pasta tem o estudo de caso, tem o plano de aula de cada um. O portfólio é a organização do atendimento na sala de recursos multifuncionais. Rodrigo Rubner Mendes, diretor do Instituto Rodrigo Mendes. Começa no projeto político-pedagógico e se desdobra nas ações de planejamento, na prática em sala de aula e no processo de avaliação dos educandos. Maria Simone de Souza, coordenadora pedagógica. O coordenador, estamos ali de mãozinha dadas para avaliar o aluno dentro do que ele conseguiu fazer. E o que ele ainda não conseguiu, como se lidar com isso, né? Vamos replanejar nossas metas, né? Olha, para esse menino isso não deu certo. Como que eu posso estar trabalhando com o Sávio, com a comunicação, fazendo a prancha de comunicação, trabalhando com os olhos. Eu tenho que explorar o que ele pode me dar de retorno. Agora, né, vamos estudar o alfabeto. Vocês querem aprender o alfabeto? Querem? Crianças sentadas no chão da biblioteca da escola aprendem Libras. Elisângela Figueira, professora de Libras do CAIS Acre. Nós fazemos nas escolas e a gente vem com o objetivo de que o aluno surdo e todos os coleguinhas também possam aprender Libras. Helena Esperoto, coordenadora geral do CAIS Acre. É metodologia, é estratégia para ensinar o aluno surdo. E aí entra que precisa recurso visual. Os professores, na grande maioria, trabalham 2, 3 turnos, não tem um tempo suficiente para esse preparo. Então, nós estamos aqui para dar esse suporte. Jaqueline Lima Trindade, professora orientadora do CAIS Acre. E sim, ele envolve todos os alunos da sala de aula. Você gosta da escola? 2 alunos estão no pátio da escola. Um deles responde em Libras a pergunta feita verbalmente e em sinais pelo outro. Ele falou que gosta da escola porque tem coleguinha que faz Libras igual ele. Márcio José Batista, secretário municipal de educação. Parcerias com organizações não governamentais, organizações religiosas, comunitárias, até sindicais. Eu acho que é uma estratégia, inclusive de fazer com que a sociedade, tanto quanto a escola, ela tome para si também essa tarefa. Maria das Dores Nunes, coordenadora de ensino. A gente buscou, que a gente foi atrás, deu atrás de formações para professor, de formação para pais, de envolver os alunos, envolver os pais.
E as pessoas que chegam, a gente está sempre motivando, sempre trazendo para o lado da inclusão mesmo. Tailândia de Lima Fernandes, professora de AEE. Às vezes não tem aceitação nem do diretor, por mais que esteja em lei. Mas muitas vezes nem o diretor, nem a equipe aceita. As dificuldades existem, mas o olhar dos educadores está voltado para as possibilidades, ou seja, para o potencial de aprendizagem de cada estudante. Como é que você conseguiu? Eu fui à luta, eu fui atrás, eu busquei, porque eu queria o melhor para os meus alunos. Então eu aconselho essas mães que ainda não têm, que ainda não têm seus filhos na escola, que levem para ele participar. Eu oriento os pais, vá no Ministério Público, eu faço, eu brigo, eu luto mesmo. Sávio é colocado novamente na bicicleta, a mãe lhe dá um beijo, a irmã sobe na garupa e todos saem da escola. A família vai de bicicleta para casa. Diversa, educação inclusiva na prática. Inclusive Education in Practice. Realização: Instituto Rodrigo Mendes. Produção: Platô Produções. www.diversa.org.br. Ok. Lo que hemos visto hasta ahora es que tenemos un compromiso a través de acuerdos internacionales como la Declaración de Salamanca. Tenemos compromisos con el Ministerio de Educación. Tenemos estadísticas que nos dicen que habrá niños con necesidades especiales en cada clase. Y sabemos que la educación inclusiva es la mejor forma de crear una sociedad más tolerante, más inclusiva. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es la práctica, es saber cómo lo vamos a hacer. Porque obviamente es una cosa complicada, ¿no? Porque me imagino que por lo menos quizás varios de ustedes están pensando, no sé qué hacer si entra en mi clase un alumno con alguna necesidad especial por la discapacidad, porque viene de una comunidad muy pobre o porque ha tenido alguna trauma en su vida, ¿no? Porque hay muchas cosas que creen esas necesidades especiales y claro, es bien difícil saber qué hacer. Entonces, lo que me gustaría en adelante con esa presentación es presentarles una estrategia. No es la única estrategia, pero para mí es una de las mejores para la educación inclusiva y se llama Diseño Universal para el Aprendizaje. Entonces, Diseño Universal para el Aprendizaje, en inglés se llama Universal Design for Learning, o desde aquí adelante podemos decir DUA para ser más fácil. ¿Cuál es DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje? Es una estrategia educativa basada en las mismas filosofías como diseño universal en la arquitectura. Su objetivo es diseñar un currículo con la expectativa de... Espérame un momento, me acabo de mover. Ok. Sí, su objetivo es diseñar un currículo que nos prepara para tener a estudiantes diversas, cada uno con su propia forma de aprender, con una variedad de capacidades diferentes y con necesidades especiales. Así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo distinto, cada uno también tenemos cerebros diferentes, gracias a nuestras experiencias, intereses y capacidades. DUA busca mejorar la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes. Incluye el diseño de los métodos, de los materiales, de las evaluaciones y de los objetivos. Y como he dicho que el diseño universal para el aprendizaje está basado en diseño universal en la arquitectura,
para darles un poco una idea de lo que es diseño universal en términos de arquitectura. Diseño universal es una filosofía que indica que la creación de un producto y entornos deben ser diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que se adapten o se especializan. Por ejemplo, algunos ejemplos de diseño universal en términos de arquitectura son como, por ejemplo, rampas, son pasillos anchos para que pueda pasar una silla de rueda, son puertas de aperturas automáticas. El iPhone, por ejemplo, es otro aparato que tiene diseño universal, que cualquier persona lo puede utilizar. El diseño universal toma en cuenta los diferentes niveles de movilidad de las personas, mayores, de niños, de personas con heridas y personas con discapacidades. Entonces, eso es diseño universal. Y el diseño universal para el aprendizaje busca aplicar esa misma filosofía, pero en la educación. Desde el principio. Tal y como el diseño universal busca construir con la accesibilidad desde el principio, el diseño universal para el aprendizaje busca diseñar el currículo con inclusión como una parte integral desde el principio, para que el docente esté listo para todos sus alumnos. Los estudiantes con discapacidades realmente son los casos extremos, pero si logramos crear un ambiente que incluye estudiantes con discapacidades, vamos a también mejorar la educación para todos. Avanzando, brevemente un poco sobre la historia del DUA. El DUA viene de un proyecto que se llama CAST, C-A-S-T. CAST fue fundado en los años 80, en 88. 84. Por 5 neurocientistas e investigadores. Dos que conozco yo son David Myers y David Rose y Anna Myers. CAST en su principio buscó maneras de utilizar las nuevas tecnologías como computadoras y softwares para ayudar específicamente a niños con discapacidades. Sin embargo, en la década de los años 90, cambiaron su propósito para no solamente enfocarse en niños con discapacidad, sino aprovechar de la tecnología y de avances en software y tal, para mejorar la educación de todos. Un currículo que está basado se dieron cuenta que un currículo que está basado en los mismos principios como diseño universal pueden beneficiar a más de solamente estudiantes con discapacidad, sino a todos los estudiantes, porque cada uno tiene otra forma de aprender. Como he dicho, el diseño universal para aprendizaje está basado en lo que es neurociencia. Y tengo una imagen de un modelo del cerebro con 3 redes. Hay muchas formas de representar al cerebro. Eso es el modelo que utiliza el diseño universal para el aprendizaje. Divide el cerebro en 3 redes muy grandes, el posterior, la central y la parte frontal. Y voy a un poco explicar lo que es la neurociencia en este caso, porque ayuda a entender el propósito del DUA. Entonces, avances en la neurociencia nos ayudan a entender las formas que nosotros aprendemos. Como he dicho, existen 3 redes grandes que nos impactan lo que es el aprendizaje.
la parte posterior, que es reconocimiento. ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? La parte central, que es afectivo. ¿Por qué aprendemos? ¿Qué es lo que nos motiva a aprender, a estudiar? Y por fin, la parte frontal, que es estratégica. ¿Cómo estamos aprendiendo? Ok, reconocimiento. La parte posterior del cerebro se compone por el lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Bueno, la forma en que nosotros percibimos nuestros ambientes. Es decir, la forma en la que la información nos llega a través de los oídos, los ojos, el gusto, el tacto, ¿no? Todas esas formas que la información nos llega. Eso es la parte posterior, la parte de reconocimiento. Cuando hablamos de la parte afectivo, la parte central es el sistema límbico, por ejemplo, la amígdala. Eso es la forma de que nosotros nos motivamos a aprender. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Por qué ustedes están aquí? ¿No? ¿Por qué están aquí preparándose para ser docentes? ¿No? Hay mucha emoción, hay mucha motivación que tiene una parte muy importante. Es decir, sí, lo que nos interesa es las emociones que nosotros asociamos con el aprendizaje. Y por fin, la parte frontal, la estratégica. Eso incluye sobre todo a los lóbulos frontales, que nosotros somos muy especiales en el mundo de los animales, que tenemos los lóbulos frontales y la capacidad de pensar en nuestros pensamientos. Esa parte del cerebro es lo que nos ayuda a navegar por el entorno del aprendizaje y expresar lo que sabemos. Es decir, la capacidad de organizar y expresar estrategias, acciones, tal, ¿no? Con estas tres redes es donde un poco empezaron sus investigaciones en CAST para el Diseño Universal para el Aprendizaje. Cada una de esas tres redes cerebrales se compone de redes aún más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos viendo cosas, tenemos partes del cerebro que están dedicados a no ver simplemente como toda la escena. Hay partes de nuestro cerebro que están dedicados a ver líneas, que están dedicados a ver caras, dedicados a ver ciertas figuras, ¿no? Todo el cerebro se compone de redes mucho más pequeñas. Y por eso el cerebro de cada uno de nosotros es muy diferente según nuestras experiencias, nuestros gustos, nuestros miedos, hábitos, fuerzas, sus dificultades, genes. Todas estas diferencias, es lógico que una clase cualquiera contiene estudiantes con una variedad de esfuerzos y también de dificultades. Toda esa información puede ser un poco aburrido, pero toda esa información es para enfatizar que somos tan diversos y tenemos que ir pensando en esa diversidad mientras avanzamos en ser docentes, en enseñar. El propósito del DUA, al fin y al cabo, el propósito es diseñar, es construir un currículo, organizar una aula, preparar una clase. Es un mapa, ¿no? No te da exactamente qué hacer, pero te da un mapa que puede ir siguiendo cuando vamos preparando. A través de sus principios y sus pautas, DUA nos ofrece puntos importantes para considerar en la preparación de una clase. En vez de esperar hasta que aparezca un niño con una necesidad especial, el DUA nos ayuda a preparar para incluirlo. Lo que voy a enseñar ahora es lo que es el marco del DUA. Y
lo que se muestra en el marco es, lo más arriba se ve lo que son las 3 redes cerebrales. Cada una de esas redes cerebrales corresponde a alguna pauta y cada una de las pautas corresponde a unos cuantos principios. Como he dicho, es como un mapa. No hace falta que en una clase cualquiera tomamos en cuenta cada uno de esos, creo que son 10 principios, ¿no? Pero nos da un mapa para ir pensando en variedad y en flexibilidad en el currículo, en la clase. Entonces, eso es el marco completo. Y ahora voy a un poco meternos en lo que significa algunos de esos principios. Entonces, las pautas del DUA. Como podemos ver en el marco teórico, cada red cerebral corresponde a una de las pautas. Por ejemplo, reconocimiento, la parte posterior, corresponde a la pauta proporcionar múltiples formas de representación. El afecto, la parte central, corresponde a proporcionar múltiples formas de implicación. Y la parte estratégica, el lóbulo frontal, corresponde con proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Ok, múltiples formas de representación, el reconocimiento. Los principios bajo esa pauta son, por ejemplo, proporcionar opciones para comprensión, que es decir, como destacar las ideas principales. Proporcionar información de antecedentes, justo lo que yo estaba intentando hacer hoy, darles una idea de los antecedentes. ¿Por qué estamos escuchando una presentación sobre diseño universal para aprendizaje? Pues es porque existen ciertas estadísticas sobre niños con discapacidad, es porque existen esas leyes tal y cual, ¿no? Es información de antecedente, que es importante. Otro principio, en proporcionar opciones para el lenguaje, expresiones matemáticas y símbolos. Eso quiere decir, por ejemplo, traducciones, definiciones o otras formas de representar a fórmulas. Proporcionar opciones para percepción, es decir, cómo estamos percibiendo la información a través del audio, a través del visual, a través del texto, del tacto, lo que sea, ¿no? Aprovechando de los sentidos que tenemos, tal y como ahora yo estoy hablando, ustedes pueden leer lo que dice en la pantalla. Hemos visto un video que es otra forma de multimedia. Estamos aprovechando de varias formas de percepción. Esos son los principios de la pauta de reconocimiento. Si les doy algunos ejemplos de eso cómo se aplica en la clase, si estamos hablando de opciones para comprensión. Es importante asegurarnos de que cada alumno tiene la información de antecedente, que algunos alumnos llegan a la clase haber estudiado la historia de Ecuador, mientras otro alumno que es inmigrante de otro país no tiene ningún conocimiento. Así que puede ser importante que nosotros como docentes proporcionamos la información importante de antecedente. Y es importante que repasamos esa información para todos, porque realmente no sabemos las experiencias de cada alumno y lo que ya sabe y lo que no sabe. Otro ejemplo es utilizar un mapa conceptual. Un mapa conceptual es muy importante para la concepción de una clase, porque nos da una idea de dónde hemos empezado y hasta dónde vamos a llegar, para que el alumno pueda ir pensando. He dicho antes, destacar las ideas principales. Por ejemplo, en un texto que nosotros damos a la clase, podemos destacar con marcador palabras importantes, ideas cruciales, para que los niños se fijan en esas cosas importantes, ¿no? Cuando hablamos de opciones para el lenguaje, expresiones, matemáticas, podemos ofrecer
una lista de palabras importantes con sus definiciones. Otra vez, por ejemplo, si estamos hablando de frases coloquiales, obviamente creo que ustedes todos se han dado cuenta que yo soy un extranjero. Este pelo rubio, ojos azules, medio alto, hablo mal español, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí a Ecuador, había muchas frases coloquiales que no entendí y sigo con algunas frases que no entiendo. Eso puede pasar también en la clase si tenemos un alumno de otra comunidad, de otro país, de otro lado de Ecuador, ¿no? Entonces, tenemos que considerar eso cuando estamos hablando de un texto de historia, alguna frase que nosotros nos gusta utilizar en la clase. Tenemos que un poco dar el contexto. También proporcionar un glosario con palabras claves puede ser muy útil. Opciones para percepción. Quizás es lo más obvio, pero también lo más importante. Cada uno de nosotros aprende de una forma diferente. Yo soy una persona que aprende muy bien escuchando, obviamente. Pero no todos aprenden escuchando. Entonces, en la clase a veces es importante no solamente dar una charla, pero también ofrecer una pauta con palabras, información en texto escrito, para que hay más de una forma de percibir esa información. Porque aunque no tengas alguna discapacidad sensorial, cada uno aprende con un sentido un poco diferente, ¿no? Entonces, vamos a seguir a múltiples formas de implicación, que es lo que hemos dicho que es el efecto. Los principios de ese pauta son opciones para autorregulación, promover las buenas expectativas, proporcionar estrategias personales para superar retos. El próximo principio es opciones para mantener esfuerzos y persistencia, porque eso es bien importante. Por ejemplo, trabajos con diferentes niveles de dificultad, destacar la importancia y la utilidad de lo que están aprendiendo, promover colaboración y comunicación. Y, por fin, en este principio, opciones para ganar interés. ¿Qué nosotros podemos hacer ofreciendo autonomía en las opciones? De la elección de opciones, destacar la relevancia, el valor. Esos son los principios. Y para ver cómo se puede aplicar en la clase, opciones para autorregulación. Promover las buenas expectativas, es decir, motivar a los alumnos. No solamente decirles cuando han hecho un error, pero también promover las buenas expectativas. Tú puedes, a lo mejor no te gusta nada las matemáticas, pero si tienes un docente que te dice, mira, ya yo sé que te cuesta las matemáticas, pero tú lo puedes hacer. Esa motivación, esa buena expectativa es muy importante para motivar y mantener el afecto, la emoción del estudiante. Proporcionar opciones personales, estrategias personales para superar retos. No todos los alumnos que nos llegan a la clase saben hacer un proyecto grande, ¿no? No tienen una estrategia personal, ¿no? Y como nosotros, como ya somos un poco mayores, tenemos una educación, sabemos un poco cómo ir preparando una presentación grande, sabemos cómo preparar nuestras tesis, ese tipo de cosas. Pero esas son estrategias que nosotros tenemos que enseñar a los alumnos y tomar en cuenta que son herramientas que podemos ayudar a desarrollar. Otra forma de implementar eso en la clase. Mantener los esfuerzos y persistencia. Dividir proyectos grandes en trozos más pequeños, junto a lo que estaba diciendo de estrategias, nosotros podemos
tener como reto de una clase, ¿no? Un proyecto muy grande al final. Pero podemos ir dividiendo ese proyecto en trozos para que ese estudiante ir haciendo parte por parte. Y al final se va a dar cuenta de que mira lo que he logrado. Variar los niveles de libertad. Y incluir momentos de colaboración. Eso es muy importante porque cada vez que un alumno tiene un poco de libertad en cómo elige hacer un proyecto, con quién trabaja, ¿no? Muchas veces eso ayuda a crear más interés, más persistencia en el trabajo, porque ya el trabajo se vuelve una cosa suya, ¿no? Un trabajo que le importa, que le interesa. Entonces, opciones, un poco de libertad es bien importante. Y por fin, opciones para ganar interés. Como lo que acabo de decir, cuando posible, ofrecer opciones para que el estudiante elija el tema. Variar un poco los materiales o los ejemplos para utilizar ejemplos que les interesan a los estudiantes, ejemplos quizás modernos de la realidad. Incluir al estudiante en crear los objetivos de una clase. Porque así el estudiante también se siente parte de lo que es el desarrollo de su propia educación. Ok, y por fin vamos a repasar lo que es la parte estratégica de la educación. Múltiples formas de acción y expresión. Eso es un poco lo que realmente importa. Esa es la parte que estamos viendo. ¿Qué sabe el alumno y cómo el alumno expresa su conocimiento? Los principios bajo esa pauta son proporcionar opciones para funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir? Crear objetivos claros para que saben el propósito. Promover otra vez la formación de estrategias. Y frecuentemente revisen el progreso de un trabajo, de un proyecto. El próximo principio es proporcionar opciones para expresión y comunicación. Aprovechar cuando se puede de recursos multimedias. Variar las formas de presentación. Y por fin, proporcionar opciones para acciones físicas. Como por ejemplo varias formas de responder a una pregunta, a un examen, a un proyecto. El uso de herramientas de accesibilidad. Y rápidamente miramos un poco algunos ejemplos de cómo podemos aplicar eso o implementar eso en la clase. Opciones para funciones ejecutivas. Puede ser como ofrecer preguntas que ayudan al estudiante a pensar en lo que está aprendiendo. Eso puede ser una estrategia muy, muy buena que sirve para muchos alumnos. Si nosotros damos preguntas claves que pueden ir pensando mientras van leyendo un texto, por ejemplo, mientras escuchan a tu presentación. Si les dimos, mira, esas son las preguntas que van a tener que contestar. Así que van mirando, buscando esas respuestas. Puede ser que la educación se vuelve más activa, más participativa. Proporcionar un ejemplo que los estudiantes pueden utilizar como ejemplo. Si queremos que los estudiantes todos escriben algún ensayo, puede ser que algunos de los alumnos no tienen esa experiencia, que no saben escribir un ensayo bueno. Entonces, una posible ayuda es podemos proporcionar, darles un ejemplo de lo que queremos como respuesta. Ofrecer una guía, una mapa de objetivos que ayuda al estudiante a planificar su trabajo. También ofrecer guías para el toma de notas. Ayuda bastante si tenemos
más o menos una pauta, un guía para ir tomando notas con claves principales, palabras principales, palabras claves. Ustedes como docentes pueden ofrecer ese pequeño apoyo a los estudiantes, pero puede servir sobre todo a estudiantes que tienen alguna dificultad para aprender, que tienen alguna deficiencia intelectual, que tienen, por ejemplo, hiperactividad, ¿no? Tener una cosa por delante que te da como una mapa de lo que vamos a aprender y yo puedo ir siguiendo ese mapa y tomando apuntes. Pequeñas cosas así ayudan que el alumno se concentre. En el principio de ofrecer opciones para expresión y comunicación, es ofrecer opciones en la forma de hacer una presentación o la forma de responder a una pregunta, a un proyecto. No todos somos capaces de dar una charla, de hacer una presentación. No somos todos capaces de dibujar. No somos todos capaces de escribir. Entonces la idea es variar esas opciones, ¿no? Darles oportunidades a través del semestre, a través del año, a los estudiantes expresarse de la forma más cómoda para ellos. Y eso no quiere decir que cada vez podemos ofrecer esa opción. Si en algún momento tienen que aprender a escribir un ensayo, pues van a tener que aprender a escribir un ensayo. Pero lo importante es, vamos dando oportunidades que se expresen de otras formas para realmente entender cómo se expresan ellos. Por ejemplo, puede ser una narración, puede ser un video, a través de fotografía, a través de la escritura. Hay muchas formas de comunicarnos. Aprovechar de los softwares y tecnologías que existen como el spell check, reconocimiento de voz, calculadores. Y eso quiere decir como, por ejemplo, un estudiante con dislexia, por lo mucho que se esfuerza, no va a poder deletrear de la misma forma como un estudiante que no tiene dislexia. Entonces tenemos que ir promocionando herramientas como softwares, como spell check. Para un estudiante que tiene discapacidad física, que no puede escribir, existen reconocimiento de voz, ¿no? Para estudiantes que tienen alguna deficiencia intelectual, por ejemplo, a lo mejor pueden aprender a utilizar el calculador y así lograr cumplir con proyectos de matemáticas, ¿no? Hay muchas herramientas que tenemos que aprovechar. Y por fin, proporcionar opciones de acciones físicas. Eso puede ser, por ejemplo, ofrecer opciones en los requisitos para las tasas y el tiempo de reacción. Eso quiere decir, por ejemplo, si ustedes en algún momento dado tengan un estudiante con alguna discapacidad física, por ejemplo, o con una discapacidad sensorial, ese alumno no puede responder, no puede tomar un examen, no puede responder a una pregunta tan rápido como un estudiante que no tenga esa necesidad especial. Tenemos que tomar eso en cuenta. Yo estuve una vez en otra universidad y algunos profesores me preguntaron y un poco me discutieron esa idea de que, mira, tenemos un estudiante con discapacidad física, pero no queremos darle más tiempo para hacer su examen. Pero ¿cómo puedes esperar que un estudiante con discapacidad física que no puede escribir responde a un examen tan rápido como un estudiante que tiene el uso total de su cuerpo, ¿no? Son cosas así bien básicas, pero tenemos que considerar. Como ya un poco hemos dicho, la tecnología nos ofrece otros tipos de otras formas de responder, como por ejemplo hay teclados que son especiales, reconocimiento de voz o el uso del mouse con teclados virtuales, ¿no? Hay muchas formas que podemos ir adaptando con mínimos recursos. Ok, eso es, digamos, es el final de lo que es la presentación, digamos, visual.
Pero de todo lo que hemos visto aquí, es bien complicado y es bien amplio lo que es diseño universal para aprendizaje. Pero sobre todo lo más importante es pensar en la variedad humana que existe en el mundo y ir creando esa flexibilidad en el diseño de nuestros currículos, en el diseño de nuestras tareas y nuestras clases. ¿No? Entonces, lo importante no es que tenemos que, por ejemplo, en cada clase que hacemos, no tenemos que siempre seguir cada uno de esos principios, cada una de esas pautas del DUA, porque sería imposible, pasaríamos no sé cuántas horas preparando cada clase. Pero es importante es que nos íbamos dando cuenta de la variedad y poco a poco ir incorporando esa flexibilidad y esa diversidad en nuestra forma de enseñar. Si yo les comento como un poco la historia personal mía, yo perdí lo que es la vista con los 8 años. Y a pesar de eso, yo tenía algunos docentes muy, muy buenos. Y sobre todo un docente que en algún momento dado me dijo, mira, me da igual que tú seas ciego, me da igual que alguien te diga que no eres capaz, porque tú eres capaz y tú tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Y me esforzaba, me ponía trabajo duro, me ponía tareas bien difíciles, pero me esforzaba, ¿no? Y desde entonces, yo me acuerdo muy bien de ese docente porque tenía ese impacto muy importante. Y ustedes también van a tener ese impacto muy importante en la vida de algún alumno. Puede ser un alumno con discapacidad, puede ser un alumno sin discapacidad, ¿no? Pero como docentes tenemos ese poder muy importante de cambiar la vida de los alumnos. Entonces, ahí es más o menos donde quiero dejar de hablar porque estoy a punto de toser. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, si quieren elaborar algún punto de esa presentación, si quieren más información de, por ejemplo, si aparece un estudiante con tal necesidad, ¿qué podemos hacer? Lo que sea, yo estoy despierto, no, yo estoy dispuesto, a veces las palabras, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, así que por favor, si ustedes quieren comentar, hacer preguntas, lo que sea. Sí, me quedo. Buenas tardes. Yo he tenido la oportunidad en este año lectivo de trabajar con un niño con una discapacidad, con necesidad educativa especial, mejor dicho. Lo único que yo pediría es que realmente, bueno, el Ministerio hizo esto hace algunos años, habló sobre la inclusión, sobre que legalmente nosotros debemos aceptar a niños y está correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero yo pienso que sí faltó un poco más de información y de preparación. Para mí ha sido un reto bien grande, porque yo he tenido que autoeducarme, autoinformarme, prepararme y ya estando con la persona ahí. O sea, no hubo una preparación para eso, nadie me dijo cómo trabajar con niños con necesidades especiales. Y luego este año ha sido maratónico para mí, el aprender adaptaciones curriculares, el cómo planificar, el cómo evaluarle, la evaluación es diferente, el trabajar conjuntamente con el otro grupo de niños que tengo, porque tengo con él 19 niños en un grado. Entonces sí ha sido bastante difícil. Es un reto y es algo muy bonito, ha sido una experiencia maravillosa para mí, maravillosa. Y como usted dijo hace un momento, ese maestro que dejó la huella en ustedes, pero yo seré esa maestra en este niño que deje esa huella y sí me falta muchísimo más por aprender.
Y me alegro que lo hayas dicho muy claro, que sí, es difícil, ¿no? No es un proceso fácil y muchas veces no tenemos lo que es la preparación, ¿no? Y eso sí, es un reto que tenemos que ir superando. Y claro, digamos, al nivel de política pública, sí tenemos algunos proyectos que están en proceso de desarrollo. También tenemos universidades que están intentando específicamente capacitar de la educación inclusiva. Es todo un proceso muy, muy largo y obviamente no es una cosa que puede cambiar desde hoy a mañana. Pero yo, por ejemplo, con la presentación de Diseño Universal de Aprendizaje, una razón que me gusta, por ejemplo, hablar de esa estrategia es porque es una estrategia que depende un poco menos de tener muchos recursos. Son cosas que es como una filosofía más que nada, que uno se puede ir implementando e investigando poco a poco, porque hay un montón de recursos en línea. Pero también sí hace falta ese otro lado, que es ir preparando los docentes. Y sí, bueno, eso será un proceso de años, pero yo creo que sí, sobre todo en los próximos años, vamos a ver esos cambios, porque sí, yo sé que hay proyectos que el gobierno por su parte está implementando. Y por otra parte estamos haciendo cosas así, ¿no? Presentaciones, charlas, sensibilizaciones más que nada. Pero sí, no, es bien honesto que sí puede ser difícil, pero también puede ser muy enriquecedor esa experiencia. Yo enseñaba con niños con autismo y Asperger's, que era una experiencia para mí, cambió completamente la forma que yo pienso en lo que es el cerebro y en la enseñanza. Así que sí, difícil, pero también bonita. ¿Aló? Bueno, primero le felicito a la compañera que habló de que se ha capacitado, o sea, se autoeducó para poder ayudar a un chico con discapacidad. Pero en mi caso, yo soy una madre de un chico con discapacidad. Y cuando hubo esta situación de que hubo el ministerio, las inclusiones y todas esas cosas, ¿qué pasó? Los profesores no estaban capacitados, los profesores no tenían ni idea. ¿Y qué pasó con mi hijo? Mi hijo comenzó a frustrarse, a ponerse mal, a sentirse no incluido, sino excluido totalmente de sus compañeros. Comenzó a la educadora, como no sabía qué hacer y además no tenía esa sensibilidad para capacitarse o buscar cómo ella misma tratar de ver cómo se puede ayudar al niño, pues lo tenía ahí a un lado con juguetes, tratando de que esté ahí. O sea, como decir, sí, soy una escuela inclusiva, pero no era una escuela que lo estaba excluyendo más a mi hijo. Sí. Entonces, yo creo que de ahí depende tanto la sensibilización de los profesores, la ética nuestra, de que nosotros tenemos que, bueno, el ministerio no nos está dando la capacitación y todo, pero ya me pusieron a un niño, ya está en mi grupo un niño con una discapacidad, pues voy a prepararme, a tratar de capacitarme para incluirle al niño, no excluirle. Gracias. Sí, yo jamás le voy a negar ese hecho, porque sí, es cierto que no estamos preparados y sí hay niños que están sufriendo por eso ahora. Y yo conozco casos, yo como adulto con discapacidad, yo lo experimento también todos los días, lo que es la exclusión o lo que es enfrentarme con una sociedad que no sabe cómo reaccionar con una persona con discapacidad. Desafortunadamente son cambios que tardan en pasar, pero como futuros docentes, también como familias, madres y padres o hermanos y hermanas, o hasta como hijos y hijas de personas con necesidades especiales, nosotros tenemos esa responsabilidad y ese privilegio un poco de ir intentando a sensibilizar donde podemos, de ir sobre todo apoyando a los miembros de la sociedad que sí tienen esas necesidades especiales, porque cada uno de nosotros puede ir haciendo lo
lo que podemos, ¿no? A mejorar la situación. Pero claro, no es perfecto y nos hace falta muchísimo por hacer. Pero lo primero es darse cuenta de eso, ¿no? De ser consciente de esa necesidad. Y esperamos como un nuevo grupo de docentes vamos a tener un poco más esa perspectiva. Sí, buenos días y muchas gracias por sus palabras. Y quería intervenir para darles a conocer un caso que tenemos en nuestra institución en Paute de una niña que ya desde la temprana edad notaron que tenía dificultades de aprendizajes, pero los papás no aceptaron eso. Yo creo que como padre debe ser duro aceptar. Le llevaron a Cuba a esta niña, hicieron todo lo posible, gastaron dinero y no dio ningún resultado. Sin embargo, ellos siguieron confiando en nuestra institución y hasta la fecha ella tiene ya 16 años, está en el primer año de bachillerato. Y el mayor problema, yo trabajo 3 años con ella, y el mayor problema de ella es la interacción social. Ella no puede interactuar con los demás. Los demás tratan de ayudarle un ratito a estar con ella, pero ella no se deja. Y los papás toda la vida trataron de verle a ella como una niña normal, nunca aceptaron y ahora tenemos un inconveniente que el Ministerio de Educación está interviniendo y pidieron que a esta señorita ya se le lleve a una escuela especial donde que se le va a dar el mejor trato a ella para que no solamente nosotros como docentes tengamos que traer una actividad supuestamente adaptada y ponerle a un ladito, como mencionó la compañera, a su niñito o niña tenían nomás con juguetitos ahí para decir que sí está aprendiendo, pero no era el trato adecuado. Y sin embargo, este señor ahora llora y dice, ¿cómo puedo decir a mi hija, tú no eres normal, tú aprendes a otro ritmo? Cuando ya toda la vida he pasado diciendo, mi hija, tú eres normal, y ahora dice, ¿cómo? O sea, ¿quién me ayuda a decir esto? Entonces debemos también, yo creo que ser conscientes y ya que estamos dentro de esta labor tan hermosa que es la docencia, pues también tratar de conversar con los padres que tienen esa situación para hacerles tomar en cuenta lo que va a venir a futuro cuando estos niños ya lleguen a ser adolescentes. Eso nomás, muchas gracias. Gracias. Perdón. Bueno, buenos días, creo que todavía es. Bueno, yo realmente quería compartir también una experiencia y más que experiencia también creo que va un poco también el llamado de atención para el Ministerio de Educación. Creo que ya la mayoría de docentes y también por la nueva normativa, creo que hemos manejado ya grupos justamente con jóvenes o estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. En mi caso en lo particular he trabajado con chicos de 10º de básica y bueno, tuvimos el agrado de trabajar con una joven estudiante que tenía problemas justamente de una necesidad especial. Y bueno, nosotros realmente pusimos todos los esfuerzos, los conocimientos, hubo realmente el apoyo por parte de los docentes para que el estudiante pueda aprender. Sin embargo, llegó a 10º de básica y nosotros teníamos la expectativa y teníamos sobre todo la esperanza de que el estudiante pueda seguir el bachillerato. Sin embargo, justamente por todas estas normas y por todos estos, las destrezas que deben tener los estudiantes en el bachillerato, no le permitió el mismo ministerio que el estudiante pueda seguir el bachillerato porque supuestamente hay un estándar que debe el estudiante terminar o tener cierto conocimiento para que se pueda graduar. Entonces, yo creo que sí tenemos nosotros todas las ganas como docentes, porque creo que somos sensibles ante todo, tenemos las ganas para poder ayudar a estudiantes con necesidades educativas especiales, pero sin embargo hay trabas en el Ministerio de Educación, hay trabas que creo que deberían sobre todo ser un poco más flexibles, porque en lo particular con este estudiante no pudo seguir el bachillerato y le tocó estudiar algo de moda, confección, belleza, y es lo que la mayoría les toca hacer. Sí, no represento el Ministerio de Educación, nosotros somos del Ministerio de Conocimiento y el Talento Humano, que
yo trabajo tanto como posible trabajar con el Ministerio de Educación y yo reconozco que hay problemas que existen y bueno, intentamos tanto como posible trabajar conjunto con el Ministerio de Educación para mejorar. Ha habido algunas situaciones que, por ejemplo, yo creo que queremos mejorar lo que es el nivel de educación del país, pero a veces en intentar hacerlo ponemos demasiados estándares, ponemos demasiados requisitos y al final creamos un ambiente que también excluye. Y es importante ser consciente de eso, porque sí, lo que dice es verdad. Siempre habrá estudiantes, claro, un estudiante, sobre todo un estudiante que tiene alguna discapacidad intelectual o que tiene alguna condición que le impacta así, no va a poder mantener el mismo nivel durante toda la escuela hasta el bachillerato. Eso no quiere decir que no puede ser incluido. Lo que quiere decir es tiene que hacer un trabajo que está adaptado para su nivel, ¿no? Pero también puede ser incluido, puede ser parte del colegio, parte del bachillerato. Tiene que aprender lo que más le sirve a él. Y hay formas de hacerlo. Lo que tenemos que hacer, sobre todo, eso sí es responsabilidad un poco del gobierno, pero también el hecho de que ustedes son conscientes de eso es importante. Porque eso es lo que hay que expresar a las autoridades, que mira, existe ese problema, que nosotros por lo mucho que queremos no tenemos o estamos limitados, ¿no? Es importante expresarlo y reconocerlo, porque es un tipo no de protesta, pero sí es una forma de darle de conocer a las autoridades. Así que yo también voy a intentar un poco investigar lo que son, un poco lo que dice para los estándares que puede hasta llegar a un nivel de que excluye. Pero como digo, no represento el Ministerio de Educación, pero tanto como posible trabajo con ellos. Buenas tardes. Yo quería hacer una puntualización en primer lugar. Acerca de lo que se hablaba en la conferencia de la educación especializada, que es exclusiva. Yo me preguntaba que si los maestros que se especializan en alguna necesidad especial en educación, en alguna necesidad especial, no están más preparados que los maestros, llamémosles tradicionales, que no están especializados, ¿no tendrían una mejor metodología o una manera mejor para llegar a los niños que tienen necesidades especiales o a los estudiantes que tienen necesidades especiales? Yo pienso, de mi manera de ver, que sería una forma de ayudarles a los que padecen alguna necesidad especial. Muchas gracias. Uno de los modelos que he visto que es más exitoso, y también es como el modelo que supuestamente existe aquí en Ecuador, pero obviamente no está implementado todavía, pero a tener docentes que se especializan en la educación especializada, el propósito es que sirven en la escuela ordinaria también como apoyo. Sirven para apoyar a los demás docentes cuando tengan estudiantes con necesidades especiales, porque obviamente hay toda una experticia alrededor de necesidades especiales, de diferentes tipos de discapacidad. Y claro, hay docentes que tienen esa formación específicamente para trabajar con esos alumnos, pero la idea supuestamente de la inclusión y la idea, un poco lo que dice las leyes en Ecuador, es que esos, en algún momento dado, las escuelas especializadas deben servir más bien como apoyos para escuelas inclusivas. Entonces, que existen docentes que son docentes típicos, ¿no? Que tienen quizás alguna formación en inclusión en el futuro, pero también hay esos docentes que son especializados, que están ahí para apoyar, para ir apoyando al docente normal. Perdón, estoy un poquito ronca. Mi pregunta es la siguiente. ¿El bachillerato internacional es inclusivo o exclusivo?
¿Por qué digo esto? Porque en la institución tenemos como 10 estudiantes de inclusión, pero está entrando estamos entrando a una capacitación para el bachillerato internacional y vemos que no hay adaptaciones curriculares para los chicos de inclusión. Entonces nos estamos preguntando si es que estos chicos van a pasar el examen del bachillerato internacional o no. Okay. Esa es buena pregunta. Yo no tengo tanto conocimiento del bachillerato internacional. Tengo solamente una idea mínima de cómo funciona. Puede ser que eso sí puede ser bien difícil sobre los exámenes. Yo creo que en ese caso depende un poco más de cada escuela y del deseo de hacer ese programa inclusivo. Pero yo tendría que investigar un poco más de los requisitos del bachillerato internacional. Debe ser, sobre todo, el bachillerato internacional, más que nada, debe ser inclusivo, porque eso es un poco la idea, ¿no? del bachillerato internacional, preparar a los alumnos a estar en un mundo internacional, en un mundo diverso. Entonces, más que nada, ese bachillerato debe ser inclusivo, pero no tengo a mano los requisitos exactos y creo que hasta ahora va a depender más bien de cada escuela de intentar hacerlo más inclusivo según los reglamentos que la verdad es que no los conozco muy bien. Puedo decirles, por fin, muchísimas gracias por su atención y por sus preguntas. A continuación interviene la magíster Joana Yaguana, coordinadora del seminario, quien les dará unas indicaciones.